inclusive se dice que estamos en recesión, López Obrador dice que no, que todo va muy bien, pero economistas dicen que México no creció en el 2019, que desde la crisis del 2009 la economía mexicana no había tenido un comportamiento tan malo. ¿Qué responderles? Es un año de ajustes, no es un cambio de gobierno como sucedía en las transiciones entre el PRI y el PAN, no es así. Es un cambio de régimen que implica toda una transformación de la economía en nuestro país. Los recursos que llegan al país hoy se están orientando a recomponer la base para el desarrollo de la economía. ¿En qué sentido? Rescate de la soberanía energética y rescate de la soberanía alimentaria. Esos dos temas son muy importantes. ¿Por qué? Porque el país sufrió un saqueo precisamente por la parte energética, brutal en los últimos 30 años. Hay factores internos y factores externos que dan respuesta a tu pregunta. El factor externo es que México no es una isla, no vive ajeno a las fluctuaciones económicas globales. Hay desaceleración de la economía china, de la economía alemana, de la economía estadounidense, de la economía japonesa, y obviamente México en esos parámetros de crecimiento se encuentra en un rango de estabilización. Para nosotros es muy importante que los criterios de política económica tengan posturas o posiciones positivas. ¿A qué me refiero con esto? El precio del petróleo en $49 nos permite considerar ingresos suficientes. No estamos teniendo precios como los que tuvo Fox y Calderón de más de $100 el barril, sin embargo la economía está estable, no hay mayor endeudamiento, al contrario hay desendeudamiento de la economía. Estamos pidiendo menos que en años anteriores en términos de estabilidad. ¿Qué significa esto? Que entendemos que pagar 10 billones de deuda que le dejaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y el servicio de la deuda por arriba de 780,000 millones de pesos implica un compromiso de pago que afecta a las finanzas. Sin embargo, el país no está tomando decisiones sin un criterio de estabilidad. Hay austeridad. La austeridad nos permite tener economías. No gastamos más de lo que tenemos, eso le da estabilidad macroeconómica. Pero dicen que tanta austeridad ha frenado la economía. No, más bien hay un cambio respecto a la forma de liberación de los recursos. Los recursos se liberaban como se liberaba las concesiones y los permisos para explotación petrolera y de las minas. Se repartieron en territorio nacional y no hay inversión en minera. Se repartieron en aguas profundas los yacimientos de petróleo y no hay inversión petrolera. Quiere decir que lo fundamental es que hoy en México las variables económicas se tienen equilibradas, balanza comercial. Somos el país que más exporta a Estados Unidos, con una balanza comercial, con nuestro principal socio comercial que es superavitario. La tasa de inflación es por abajo de la media mundial. La apreciación del salario se ha dado arriba de los últimos 12 años, o sea, en los últimos 12 años, en comparación con el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel, ha tenido un mayor crecimiento del poder adquisitivo de la moneda. También hay que comentar, por ejemplo, que nuestra moneda, el peso frente al dólar, no ha sufrido devaluaciones, es la segunda moneda más apreciada en el mundo. O sea, esos son factores económicos que desde luego nos dicen que la economía se encuentra en términos de desaceleración, pero no en recesión, y esa desaceleración es producto de la desaceleración mundial. No hay la corrupción que antes significaba $1 billón de pesos en pérdidas para el país, hoy no existe. El saqueo institucionalizado que había a Pemex
que te representaba un costo para la nación de cerca de 70,000 millones de pesos, ya no lo es. El saqueo presupuestal que te representaba la evasión fiscal de 400,000 millones de pesos ya no existe. Es decir, la economía internamente está sufriendo un cambio estructural. Este cambio estructural, Roberto, y a tu audiencia, no puede entenderse en un año cuando 30 años atrás, 30 años había un sistema de corrupción, saqueo que afectaba a la economía. Hoy no hay gasolinazos. Y no hay gasolinazos porque hay estabilidad. Por ejemplo, hay otro indicador económico que nos habla de cómo está la economía en México, el nivel de aceptación y de credibilidad con respecto al consumo. Hoy hay una mayor aceptación, o sea, los ciudadanos creen en el gobierno, aportan y están pagando sus impuestos. Estos factores nos reflejan que en el corto plazo la economía mexicana va a poder despuntar y va a haber mayor inversión. ¿Qué está pasando en este primer año? Dejamos de exprimir, se dejó de exprimir fiscalmente a Pemex. ¿Esto qué significa? Que había cargas tributarias que le generaban al gobierno recursos líquidos con los que se invertía, pero estabas exprimiendo tu principal industria. Hoy esas cargas fiscales ya no las tiene Pemex. Hoy hay inversiones de más de 50,000 millones de pesos para Dos Bocas y 50,000 millones de pesos para recuperar 6 refinerías que producen más de 2,500 productos de química. No solo gasolina secundaria, todo lo que se ocupa para el desarrollo de la industria energética alternativa como es la solar y la eléctrica, utiliza insumos fósiles que vamos a tener y que vamos a dejar de importar. Todos esos aspectos macroeconómicos nos van a permitir que a la mitad del sexenio, lo que hoy se está invirtiendo para rescatar la industria energética, a la mitad del sexenio se va a liberar esas cargas de inversión presupuestal, y entonces a la mitad del sexenio, como tal lo ha dicho el secretario de Hacienda y el propio presidente. O sea, para el 2021. Para el 2021-22, México va a contar con recursos para diversificar su inversión en infraestructura. Hoy el país necesita revertir el saqueo que le habían hecho a la industria energética en México. 30 años de saqueo. Imagínate una vaca, perdón por la expresión, una vaca que te daba la mejor leche, que te daba la mejor producción y que su dueño se dedicó a no darle de comer, a no darle de beber y a ordeñarla permanentemente. Eso le pasó a Pemex. Hoy lo que estamos haciendo nosotros es rescatar a Pemex, porque pese a lo que diga el PAN, en Alemania, en Japón, en China, en Estados Unidos, en Brasil, en Rusia, están construyendo refinerías, porque no solo se produce gasolina en las refinerías. Con la base química con la que se hacen las medicinas en el mundo, utilizan química fósil. La base con la que se producen los alimentos en el mundo, utilizan química fósil. Así es que hoy yo te puedo decir con toda certeza, como presidente de la Comisión de Hacienda, que se está haciendo lo correcto. Es el primer año y vergüenza le debería de dar al PAN y al PRI pretender responsabilizar de la economía al presidente, que está rescatando la economía de este país. Si crecemos a tasa cero, será porque es un corte de caja a la corrupción, al saqueo en este país. Y bueno, los años que vienen, con el flujo de recursos en infraestructura, necesitamos invertir más en carreteras, necesitamos invertir más en hospitales, necesitamos invertir más en el campo. Pero, ¿cómo invertimos más en esos sectores si tenemos a la industria energética destrozada? Pero el presidente de la Coparmex dijo que es culpa del gobierno federal y que no haya crecimiento. ¿Tú qué le responderías a ellos, a los empresarios que están molestos, están preocupados inclusive? Roberto, yo clasificaría. Coparmex no representa a los empresarios de México. Y no me refiero a Coparmex como institución. El presidente de Coparmex a nivel nacional no representa. Hay 1,350,000 empresarios en México, según la Secretaría de Economía. 1,350,000. Yo soy empresario y él no me representa. 1,350,000 micro, pequeños, medianos y grandes empresarios
que generan el 80% de los empleos. Una cosa son las cúpulas empresariales, otra cosa son los empresarios, ¿no? Haciendo esa clasificación, te diría que los empresarios nacionalistas tienen todo el apoyo del gobierno. Hacia ellos estamos trabajando. Creamos una iniciativa para combatir el contrabando que afecta a los empresarios. Presentamos leyes para perseguir a los delincuentes organizados que usan el contrabando, que usan la facturación apócrifa, que crean empresas fantasmas, y estamos a favor de los empresarios porque estamos combatiendo a los políticos que se hicieron delincuentes, a los delincuentes que se hicieron políticos, se metieron a la política, crearon empresas falsas y facturaron más de 9 millones. Nada más para que tu audiencia se imagine, 9 millones de facturas para acreditar un desfalco al país de 1.6 billones de pesos. ¿Cuánto es 1.6 billones de pesos? Una tercera parte del presupuesto este año del país. Eso también, se quejan de que mientras los narcos como Ovidio Guzmán salen de la cárcel y no hay problema, ¿no? Con un fuchihuacala, los que compran facturas, eso sí, les van a dar cadena perpetua, ¿no? O sea, hay una molestia de la clase empresarial que aparte de la cúpula empresarial, pero que aparte se da contra un gobierno de izquierda, ¿no? Porque la clase empresarial siempre tuvo miedo de un gobierno de izquierda, y pareciera que ese miedo se está acentuando y que ese miedo está teniendo bases. Es decir, pareciera que el no crecimiento económico, el tema de las facturas, el tema de la inseguridad que abordaremos después, que la liberación del hijo del Chapo, pareciera que les da la razón, y de que el gobierno de izquierda, el gobierno federal de izquierda, no le está sirviendo a la planta productiva de este país. Estamos claros que es un año de transición, de cambio, donde era necesario ponerle un freno a los 3 tipos de saqueo institucional que se hicieron en el país. Hay que ver el contexto. México hasta el 2018 era el país con mayor impunidad en el mundo. ¿Qué significa eso? Impunidad, que no se hace justicia. Primer país con impunidad en el mundo. Como la de Ovidio. Solo eso se puede entender en un gobierno donde el presidente de la República encabezaba el saqueo institucional a Pemex. Los presidentes de la República, los secretarios de Hacienda, los directores de Pemex, los secretarios de Gobernación y CISEN encabezaban el saqueo a Pemex, que hoy con Andrés Manuel ya no existe. El presidente de la República, algunos gobernadores, la Cámara de Diputados y la Cámara y el Poder Judicial encabezaban el sistema corrupto que protegía a las empresas fantasmas que desviaban recursos. 2.5 billones de pesos, fíjense, tengo ese estudio, 2.5 billones de pesos entre el 2014 y el 2018 llegaron como recursos extraordinarios al país, no en la ley de ingresos, recursos extraordinarios que no fueron considerados, que llegaron al país pero no vía la ley de ingresos. Esos recursos, el 80% se fueron a fideicomisos públicos. De ahí la estafa maestra famosa, de ahí las APPs y las PPS con los que se endeudaron a los estados de la República y a los municipios, que hoy están asfixiados por el pago de deudas, deudas que son ocultas y que son compromisos de pago que según la ley no son deuda, pero que ya presenté la iniciativa para transformar la ley de disciplina financiera, y eso les permite renegociar la deuda. Todo ese aspecto de saqueo institucionalizado durante 30 años. O sea, durante 30 años se creó este sistema de corrupción y saqueo en el país con la complicidad del presidente de la República en turno, que podía condonar impuestos a sus consentidos y que en su momento significaba la complicidad del Poder Judicial, que incluso había despachos que se combinaban con el poder político, porque acuérdense que había políticos que llegaban a darle órdenes a los magistrados y a los ministros para que los procedimientos judiciales se definieran de una u otra forma con daño al erario, principalmente con daño al erario. Entre un sexenio y otro, los contratos
que se hacían de servicios, donde el gobierno perdía cantidades multimillonarias, se perdían en los tribunales por órdenes de los políticos que tenían influencia en el Poder Judicial. Todo eso se discutió el lunes antepasado en la vieja casona de Xicoténcatl, donde era la sede del Senado de la República, frente a los magistrados, ministros, frente al presidente de la Suprema Corte de Justicia, frente al consejero jurídico de la presidencia, frente a senadores de todos los partidos, encabezados por el coordinador senador Ricardo Monreal, y frente a la Fiscalía General de la República, porque vamos a iniciar desde el Senado de la República la reforma al Poder Judicial. O sea, todo esto que te estoy comentando es real. Entonces, esto es lo que era nuestro país desde el poder político. Un poder político donde había complicidad del presidente de la República para saquear al país, complicidad de los funcionarios públicos, los secretarios, complicidad de los senadores y diputados para hacer leyes que permitieran este saqueo fiscal, presupuestal y energético. Energético no solo en Pemex, energético y de recursos naturales, porque hoy hay una gran discusión, Roberto, de fondo, que tiene que ver con quienes son dueños de los recursos hídricos del país. Hubo corrupción al grado que desde Presidencia de la República y con el amparo de los congresos se le entregó a empresas transnacionales los recursos hídricos. ¿A qué me refiero? Al agua de los mexicanos. Hoy el agua de los mexicanos no nos pertenece a los mexicanos, le pertenece a un pequeño puñado, grupo de empresarios transnacionales. Eso es un tema que vamos a abordar. Cómo nuestros recursos mineros, el oro y la plata, le pertenecen hoy por concesión presidencial de los últimos 30 años. La gran mayoría de las concesiones mineras de oro, plata y zinc le pertenecen a empresas canadienses, holandesas, ingleses y estadounidenses. Esos temas son temas que tenemos que abordar. Bueno, obviamente rescatar la economía, porque estamos hablando de la economía, no solamente del crecimiento. El crecimiento es una pequeña parte de la economía. A nosotros no nos preocupa el crecimiento del país, nos preocupa el desarrollo. Para lograr el desarrollo del país necesitamos crecimiento, sí. Pero ¿de qué nos sirve el crecimiento si el crecimiento es para que exista saqueo en los políticos que se hacen delincuentes y los delincuentes se hacen políticos y se disfrazan de empresarios? México necesita desarrollo. Y para que haya desarrollo, el crecimiento tiene que ser en términos de calidad de vida, infraestructura, servicios. Necesitamos rescatar la soberanía energética y la soberanía alimentaria. No va a haber desarrollo en México si no hay rescate de la soberanía energética y la soberanía alimentaria. Entonces, no se preocupen. A Coparmex, al presidente de Coparmex, yo le digo, no se preocupe porque no haya crecimiento. Preocúpese por rescatar la soberanía energética y la soberanía alimentaria. La soberanía energética significa tener la capacidad. Si no tenemos la capacidad para producir la energía para el desarrollo de nuestro país en los próximos 100 años, olvídense del crecimiento porque va a ser un tema secundario en el desarrollo de nuestra nación. Necesitamos energía para impulsar el desarrollo. Y México, desde luego que al ser una de las 10 economías con producción petrolera, va a tener una transición hacia las energías amigables. Sin embargo, no hay una economía en el mundo hasta ahora que deje de tener como base para la producción de energía solar, eólica, eléctrica, insumos en casi un 90% fósiles. Entonces, quienes en el mundo hoy tienen una economía con energía solar, utilizan refinerías para producir insumos fósiles para sustentar su economía con energía alternativa. Entonces lo comento porque eso es lo importante para nosotros. Dices que en el 2021, cuando curiosamente va a haber elecciones intermedias, la economía va a crecer, 2022. Dos preguntas, ¿a qué porcentaje va a crecer más o menos? ¿Calculas o esperas? Y otra, me decías que hay proyectos que van a detonar la economía, que al fin en el 2020 va a haber proyectos que van a detonar la economía del país. ¿Cuáles son? Mira,
El presidente Andrés Manuel ha sido muy claro, y es cierto, debemos de entender que diferenciar entre crecimiento y desarrollo y entender el concepto de economía en el gobierno de la Cuarta Transformación. El proyecto del tren, el Tren Maya es fundamental, porque si tú haces un análisis y pusieras al país en una tabla donde haces una estadística, te darías cuenta que los estados de la República que más crecen son del centro, bajío y norte. Y los estados que le generan un arrastre hacia el subdesarrollo a México son los países del sur-sureste. Bueno, lo que está haciendo el presidente es lo correcto. El Tren Maya, Dos Bocas, las refinerías, el tren transísmico, todo ese modelo de desarrollo, más el tema agropecuario, el rescate agropecuario, van a ser un detonador, es una bujía, porque el gobierno no puede sustituir a la economía, el gobierno tiene que generar bujías para que las unidades de producción generen, activen la economía natural, el turismo. Te pongo un ejemplo. Nosotros en el Senado aprobamos, una de las reservas que tomamos fue apoyar a la industria turística al no permitir el sobrecosto que te iba a representar lo que los diputados nos enviaron para el pagar un impuesto por ingreso al país en zonas turísticas, en las fronteras, o la circulación de la zona fronteriza, los ingresos que había de día, que se daban día y noche, se dan ingresos por actividades comerciales o laborales. Si hubiéramos aceptado ese sobrecosto, ese impuesto, hubiéramos afectado a toda la industria turística aeronáutica. Entonces, ese es un ejemplo de cómo estamos atendiendo nosotros y cómo hay sensibilidad para entender que la zona sur-sureste del país requiere una bujía de desarrollo, y esa bujía de desarrollo, para ponerla al ritmo económico con el centro y norte del país, es estos proyectos detonadores que tiene México. Claro, proyectos de inversión que te generan crecimiento y que te reactivan cadenas productivas son vivienda, son carreteras, son hospitales, son escuelas. O sea, ese tipo Pero de hasta proyectos no se ha visto nada de eso. Claro que hay. El presidente dio a conocer un gran proyecto de inversión que, con un modelo diferente, en lugar de que una empresa se gane en sobrecostos 10, 15 millones de pesos por construir 5 o 6 aulas, hoy las aulas las va a construir los padres de familia, van a ver a los arquitectos, van a comprar el cemento en la localidad, van a activar la economía, la microeconomía, y también es otra forma de reactivación en el desarrollo. Se va a comprar acero, se va a comprar cemento, o sea, son cadenas productivas que se van a ir alentando. Esto no aleja los proyectos carreteros, hospitalarios, va a haber inversión en términos macroeconómicos, pero también tiene que haber inversión micro social, que eso es fundamental para el desarrollo. Alejandro, ¿cómo viene? Dos preguntas. ¿Cómo viene? Bueno, la pregunta, ¿en cuánto crees que crezca o esperan que crezca la economía en 2021 y 2022? A mí no me gusta hacer proyecciones de esa naturaleza, sobre todo cuando hay indicadores externos que te pueden hacer variar tus proyecciones. Pero además, en la lógica que nosotros tenemos, no es tan importante el nivel de crecimiento, sino el nivel de desarrollo. México va a poder crecer a tasas del 5, el 4%, cuando haya rescatado, cuando la soberanía energética que nos proponemos se convierta en un motor generador de desarrollo, de insumos, de liberar importaciones. Hoy en día estamos invirtiendo 500,000 millones de pesos en importar gasolina. Es una vergüenza invertir 500,000 millones de pesos en gasolina cuando somos un país productor de petróleo. Por lo tanto, es necesario que logremos desencadenar el sector energético. En el mundo, y perdón por la insistencia a la audiencia, no hay un país en el mundo que pueda pensar
en el crecimiento económico si no piensa en su energía, en el desarrollo energético. Todo el mundo, todos los 10 países más poderosos del mundo basan su desarrollo económico en la energía. Pero bueno, no apostarías conmigo que la economía crecería 2%. Mira, yo te podría decir que puede crecer más o menos, pero lo que no está en nuestras manos son los factores externos. ¿Cómo viene el presupuesto 2020? ¿Y cómo le va a ir a los estados y municipios que se han quejado de que el gobierno federal concentra todos los recursos y va soltando? Y al mismo tiempo algunos estados y algunos municipios tienen subejercicios. Primera pregunta, ¿cómo viene el presupuesto del país para el 2020? ¿Cuánto es para Puebla en el 2020? Que ya lo dio el gobernador. Y si les van a dar dinero o no a los municipios y a los estados. Si esta vez va a haber más. O si va a seguir, digamos, concentrado el presupuesto. Es una muy buena pregunta que nos lleva a un falso debate, a refutar un falso debate. El primer presupuesto del presidente Andrés Manuel fue de 5.8 billones, 5.8. Este presupuesto que aprobamos, presupuesto es de 6.1 billones de pesos. 6.1 billones de pesos. Ahora, 6.1 billones, nunca, por la ley de coordinación fiscal, nunca las participaciones van a ser menores a los estados y a los municipios. Para empezar, las participaciones les llega más. Los municipios y los estados están enfrentando un problema que no quieren denunciar, la gran mayoría, la deuda heredada por sus antecesores. La gran mayoría de los municipios tiene una carga de compromisos de pago que ya de los pocos gobernadores que yo he escuchado denunciar esos compromisos pagos, el gobernador de Puebla. El anterior gobierno del PAN afirmó que no dejaba deuda, que la deuda era de 26,000 millones de pesos. El gobernador al llegar afirmó que eso era una mentira y que recibía al Estado con 44,000 millones de pesos de compromisos de pago. Esa actitud del gobernador es la que deben tener todos los gobiernos de los estados, de denunciar y de decir efectivamente qué compromisos de pago tiene que no son clasificados como deuda. Hoy la ley de disciplina financiera, Roberto, en el articulado señala que la deuda ordinaria son los compromisos financieros y los compromisos bursátiles, las deudas bancarias. Pero los compromisos de pago vía APPs, PPS y fideicomisos no son deuda. Eso es una vergüenza. Esa es la complicidad del poder legislativo con el poder ejecutivo para saquear recursos que vamos a combatir, porque ya presenté una reforma, una iniciativa para modificar esta ley y que en todos los estados de la República, en todos los entes municipales y estatales, los compromisos de pago se conviertan en deuda. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a obligar por ley a que los estados y los municipios registren su deuda. Porque hay estados y municipios que no registran la deuda de fideicomisos públicos. Eso significa que hoy un ciudadano que vive en Hidalgo, que paga sus impuestos, está pagando la deuda federal, está pagando la deuda estatal y la deuda municipal, pero no sabe cuánto paga de deuda. Sí sabemos que estamos pagando 750,000 millones de pesos de deuda nacional. Es lo que estamos pagando. Tú y yo y todos los que nos ven, quiero informarles que pagamos este año 750,000 millones de pesos, 10 veces el presupuesto de Puebla. Lo estamos pagando de servicio de deuda que nos dejaron los dos últimos gobiernos, los dos últimos sexenios, porque la deuda pasó de 3,000 millones de pesos en los dos últimos sexenios, de 3,000 millones a 10,000 billones, de 3 billones a 10 billones. Esa es la deuda que nos heredaron. Bueno, entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que nosotros tenemos el derecho de saber qué estamos pagando tú y yo de la deuda municipal de Puebla, qué estamos pagando tú y yo de la deuda estatal y qué estamos pagando de la deuda nacional. Eso no se sabe en este momento. Por lo tanto, los estados y los municipios no están haciendo renegociación de deuda. No sabemos si están pagando tasas de interés adecuado, no sabemos si se están pagando obras fantasmas, no sabemos si se están pagando sobrecostos, no sabemos si se están pagando servicios inexistentes. Entonces, antes de que los municipios y los estados digan quiero más dinero,
Lo que necesitamos es por qué estás pagando, por qué no tienes dinero. Si año con año recibes más recursos vía la ley de coordinación fiscal, este año reciben más recursos de participaciones federales y estatales los municipios, en términos porcentuales. Entonces, ese es el tema de fondo que tenemos que revisar. Ahora, el falso debate se refiere a que se quejan de que no llegan recursos. El ramo 23, que era un fondo que se le daba a los municipios, era un recurso de no más de 60,000 millones de pesos. 60,000 millones de pesos frente a un presupuesto de 6.1 billones de pesos no es nada. El gran problema es la deuda. Hacienda dice que la deuda de los estados y los municipios es de 500,000 millones de pesos. 500,000 millones de pesos. Puebla está pagando cerca de 300 millones de pesos mensuales por servicio de deuda, que no sabemos si sea jurídica, contablemente racional. Si se resuelve el tema, si se renegocia la deuda, automáticamente los municipios y los estados van a tener más recursos disponibles para atender sus necesidades. Lo que tenemos que hacer es resolver el problema de fondo. Ese es el tema. Entonces, ahora, otro tema también muy importante en el tema de seguridad. No se ven avances en el tema de seguridad a nivel federal. No se ve, parece, hay más asesinatos, más robos, mayor violencia. Inclusive se acusa al gobierno federal de tibieza ante el narcotráfico. Mira, hay una postura, ¿no? Lo que pasó en Culiacán con respecto al resto, ¿no? Hoy tenemos, después de un esfuerzo extraordinario, a la Guardia Nacional que están haciendo. Es el primer año. Y hoy tenemos despliegue de la Guardia Nacional que está creciendo en todo el país. La Guardia Nacional es un instrumento que hicimos reformas a la ley de seguridad, creamos la ley de la Guardia Nacional, se le dieron instrumentos ya para que pueda actuar y desde luego que es lo mismo que en la economía, un país en el que se enfrentó de manera desorganizada, en el que se declaró la guerra al narcotráfico, en el que las complicidades del poder estaban en los C4, en los C5, en las comandancias, en los cuerpos de policía, en los sistemas de seguridad, se ha venido desmantelando. Quiero separar el tema de la Guardia Nacional con el tema de Culiacán, ¿no? Para poderlo clasificar. La Guardia Nacional está marchando, está avanzando, va desdoblando presencia. Yo estoy convencido que con el tiempo la Guardia Nacional va a tomar control de diferentes posiciones en los estados. Es necesario que el tema de seguridad se entienda desde el ámbito federal, estatal y municipal. Hay municipios donde el tema de la inseguridad o del narcotráfico tiene que ver con la socialización que se hizo con lo que fue permisible por los municipios. O sea, los presidentes municipales permitieron que se socializara el robo de hidrocarburos, el narcotráfico. Los gobernadores de los estados. En Puebla fue el gobierno del estado el que permitió pasar del lugar 14º al primer lugar de robo de hidrocarburos. No se puede entender que el estado de Puebla haya pasado al primer lugar sin la complicidad del gobierno. Veíamos a Facundo Rosas protegiendo a los huachicoleros. Es decir, todo este sistema de corrupción, este entramado, esta red de complicidades entre policías, autoridades municipales, autoridades estatales, policía federal, algunos casos, todo ese entramado se está desmantelando en un año. Después de vivir 30 años de desarrollo, no se puede evaluar en un año el desmantelamiento de un sistema corrupto que aún no termina. Por eso la Guardia Nacional va a tener resultados en los próximos. Yo tengo plena convicción. Si se sostiene el combate a la corrupción desde el poder, las cosas van a ir cambiando en nuestro país, paulatinamente.
Y eso el presidente lo está empeñado en hacerlo. Yo te puedo decir, como senador no participo como participaban otros senadores en actos de corrupción y de complicidades. En el Senado de la República se hacían leyes para proteger a los delincuentes. Hoy no se hace. Entonces, esos cambios pues no son de la noche a la mañana. Yo tengo confianza en que vamos a lograr. Tema Culiacán. Tema Culiacán. Hay que encapsular. ¿Tú apoyas la solución que se dio? Indudablemente. Pero hubo impunidad para Ovidio. Indudablemente que el PAN, ni siquiera el PAN. Y también quiero aquí, Roberto, hacer una clasificación. Yo tengo mucho cariño y respeto a las militancias del PAN y del PRI. Militancias de todos los partidos. Las cúpulas, la cúpula panista, y los intereses que hay en la cúpula panista hubieran deseado una matanza en Culiacán. ¿Qué estaríamos si el presidente hubiera tomado la decisión de continuar con la estrategia que habían implementado? Hoy, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De qué estaríamos hablando hoy? De que hubo una acción débil del Estado, y no es del Estado mexicano, del gobierno. No estaríamos hablando de eso. Estaríamos hablando de un gobierno asesino, ¿no? Bueno, ya vimos hoy que las redes sociales, los bots que se crearon por Calderón y su esposa y por Nuño, son los que están en contra del periodismo, ¿no? Ya hoy se quedó denunciado eso a través de la mañanera. Pero hoy se estaría hablando de un gobierno asesino, de un gobierno que reprimió y que masacró a las familias y a los niños en Culiacán. Hoy no se habla de eso. Hoy se dice por parte de estos intereses... Pero no mostró debilidad Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, el gobernador priista de Sinaloa. No mostraron debilidad ante el cártel de Sinaloa. Para mí fue más un tema de valorar esa calificación de debilidad contra lo que hubiera significado el sacrificio de niños, de familias, de mujeres, de personas. Y si a mí me tuvieran que tocar tomar una decisión, haría lo mismo. Pensar en las familias. Porque déjame decirte algo. Quien piensa que el Estado mexicano, quien piensa que las Fuerzas Armadas tienen una menor capacidad que el crimen organizado, está equivocado. El ejército es letal, la marina es letal y lo han demostrado. Se equivocan los políticos, se equivocan los dirigentes partidistas y las cúpulas empresariales. La cúpula empresarial que es vocera del PAN, solamente es. Porque yo he hablado con Canacintra, con Canirac, con todos he hablado. Y una cosa es el conjunto de sus integrantes al interés de una persona. El representante, la cabeza de Coparmex es como el sector empresarial del PAN. Así es. Ellos hablan como panistas, no hablan como empresarios. Por eso no son los empresarios. Yo no puedo permitir, no aceptaría que él hable en ese sentido a nombre de todos los empresarios, porque te repito, en México hay 1.350.000 empresarios, desde micro, pequeños, medianos y grandes, y él no los representa. Él representa a los panistas y a los intereses transnacionales, esta persona, a eso representa. No puede representar a otro no puede representar intereses transnacionales, quien utilizó abogados para impedir una obra como el aeropuerto de Santa Lucía. Solo una persona que tiene intereses transnacionales, solo una persona que tiene intereses, que lo que le interesa es su beneficio personal y lo de sus empresas, el que haya puesto despachos para realizar prácticamente un sabotaje a las obras del presidente, que son las obras del país. O sea, el país necesita desarrollo aeronáutico y el que se le haya caído el negocio a él,
empresarial, no quiere decir que el país no deba de tener desarrollo aeronáutico. Entonces, él está obedeciendo a un interés transnacional. Entonces, para él ahorita, el empresario, el líder de los empresarios, el presidente Coparmex, estaría haciendo rueda de prensa para decirle al gobierno asesino si hubiera dado la indicación de concluir la definición que habían hecho con respecto a lo que sucedió en Culiacán. Es que no. Pero sí se mostró fallas graves, gravísimas. El propio presidente. Los propios responsables de la seguridad, Roberto, confirmaron que hubo un error táctico y lo reconocen. Y eso es muy importante entenderlo. Pero eso no significa que la fuerza del pero no tendría ejército... que renunciar Alfonso Durazo o Olga Sánchez, no tendría que renunciar. Mira, hay que entender, Olga Sánchez no tiene nada que ver en esto. Ella es secretaria de Gobernación y hoy está separada la seguridad de la... Entonces Alfonso Durazo no tendría que renunciar. Alfonso Durazo estuvo en el Senado y nos compartió, nos comentó las consideraciones. Tiene que definirse con claridad cuál es la estrategia, tiene que darse a conocer con claridad cuál va a ser la estrategia en el corto y mediano plazo con respecto al combate al narcotráfico. Eso tiene que definirse con claridad. Y eso lo compartimos en el Senado de la República. Pero lo que no podemos caer es, yo por lo menos no me voy con el falso debate de que el ejército y las Fuerzas Armadas y la seguridad tiene menor capacidad o muestran debilidad. No mostraron debilidad, mostraron prudencia, no debilidad. Pero prudencia. por ejemplo, si hubieran soltado el helicóptero con las armas de alto poder que tenían, hubieran acabado con los delincuentes, sin problema. ¿Con cuántos niños, mujeres y personas muertas? ¿Con cuántos? Eso hay que preguntarle a la población. ¿Cuántos más hubieran muerto? Pero por ejemplo, el militar que detuvo a Ovidio y que después lo tuvo que soltar, o el policía que hace su chamba, atrapa a uno y que luego lo suelta, ¿dónde quedan ellos? Hay que respaldarlos, hay que apoyarlos. Quiero decirte, Roberto, que yo estoy a favor de la formación militar. O sea, yo soy defensor de la disciplina militar. Disciplina es orden. Militar significa orden, militar significa respeto, militar significa derechos. Entonces, yo estoy a favor del respeto y del apoyo y el respaldo a las fuerzas de seguridad. El gran problema en los operativos del pasado era la corrupción. Ahora, hay que reconocer que este estado gobernado por el PRI, aunque el presidente lo haya exonerado, yo respeto al presidente, pero no comparto esa opinión. No la comparto. Respeto al presidente. Y reconozco en el presidente Andrés Manuel el valor para asumir como jefe de Estado las responsabilidades. Lo respeto y lo reconozco, pero no comparto, por ningún motivo voy a compartir el deslinde que le hace al gobernador del Estado. Claro que los gobernadores son responsables de la seguridad de los estados. Y claro que en el estado de Sinaloa, el gobernador priista es corresponsable del estado de inseguridad que vive, no por el presente, porque lo que hoy se vive en el país, en términos económicos, de inseguridad, de corrupción, de saqueo, es un proceso institucionalizado que nos ha llevado más de 30 años. Y que en un año el presidente Andrés Manuel ha puesto orden. En un año el Senado de la República ha desmantelado el sistema corrupto que se creó y en un año le hemos puesto un freno al poder corrupto que desde el poder judicial se detonaba. Así es que yo estoy, te lo digo Roberto y lo digo a tu audiencia, estoy convencido, estoy seguro, estoy firme, estoy contento como pocas veces de estar en un cargo
porque sé que estoy haciendo lo correcto para México y que estoy haciendo lo correcto para la población y para nuestro país. Alejandro, ¿te parece que tomemos una pausa y que en cerca de 40 minutos hablemos de Morena? Desde luego, con mucho gusto. De Qué bueno que hagamos una pausa porque necesitamos tomar también aire. las preguntas de mi compañero Jorge Barrientos, porque también Morena es un tema importante, ¿no? Hay elecciones. Entonces, en una pausa. Desde luego.